Algunos ven un final sin esperanza, mientras que otros ven una esperanza sin fin. La esperanza es más que un estado de optimismo. Es una persona que nos proporciona seguridad y certeza. Esa persona es Cristo Jesús. Y Él quiere hoy un encuentro contigo. Ya da inicio tu encuentro con la esperanza. Saludos a todos los que están en sintonía de la programación el día de hoy en Encuentro con la Esperanza. Hoy estamos con el capítulo número 8 y es un placer poder llevarles a todos ustedes el análisis de este hermoso ejemplar del conflicto de los siglos. Ahora, si al día de hoy no has podido tener la oportunidad de conseguir el ejemplar del conflicto de los siglos, no te preocupes. Más adelante te vamos a dar información precisa y valiosa para que puedas conseguir esta hermosa literatura. Hoy, como en los demás programas, el pastor Olbenis Gómez tiene un invitado especial. Los dejamos entonces con el comentario del día de hoy. Bienvenidos todos. Gracias, Max. ¿Qué tal, amigos? Estamos hoy para iniciar un nuevo programa de Encuentro con la Esperanza. El tema de hoy se titula Un campeón de la verdad. Y vamos a darle continuidad al tema que estuvimos la semana pasada. Y para ello nos está con nosotros el pastor Walter Flamenco, que también nos va a ayudar con este segundo tema, pastor. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, pastor Olbenis. Es un placer nuevamente estar en este programa y, tal como tú dices, continuar con el capítulo tan interesante Exacto. De la semana anterior. Sí. Hoy vamos a hablar acerca de lo que Lutero tuvo que afrontar en relación a los concilios y vamos a ver de una manera muy impresionante cómo Dios estuvo con él en todo momento, ¿verdad? Mencionamos la vez anterior en el capítulo pasado que Martín Lutero tuvo que ser declarado hereje. Él, como dijimos también, él fue desarrollando su ministerio allá en inicios del siglo XVI, y precisamente porque él comenzó a descubrir la verdad en la palabra de Dios, confrontando el sistema que reinaba en esa época acerca del perdón de los pecados, él se opuso al sistema papal, al sistema eclesiástico, al sistema de las indulgencias, y fue declarado hereje. Y ahora aparece un nuevo emperador, como tú dices. Sí, ese nuevo emperador es Carlos V, que había ascendido al trono de Alemania y que había encontrado la situación en relación a lo que había ocurrido entre Lutero y el papado. Así que él entonces comenzó a dar un edicto imperial que sentenciaba a muerte inclusive a Lutero. El elector había declarado terminantemente que ni su majestad imperial ni otro ninguno había demostrado que los escritos de Lutero habían sido realmente refutados, o sea que no se refutaron cuando lo presentó. Y por eso, demostrando que los escritos de Lutero habían sido correctos, motivó a que se le pidiera al doctor Lutero una provisión de un salvoconducto. ¿Cómo fue eso, pastor, de esa manera? Ahora, la iglesia, en este caso, porque no podían a él, digamos, matarlo, porque tenía mucha fama, tenía mucho pueblo que le seguía, le dieron salvoconducto. Y, aunque era hereje, ahora, aprovechándose que un nuevo emperador había llegado a Alemania, decidieron presionarlo para que él hiciera algo. Así es. Con un edicto imperial. Que no solamente iba a tener el apoyo de la iglesia, sino ahora del Estado, con el propósito de eliminar completamente a Lutero. Así que realmente la historia de Lutero comenzó a despertar un interés grande en las personas, que realmente el reformador alcanzó buena fama en ese tiempo. Ahora, para ese concilio, Lutero realmente deseaba ir. Él anhelaba porque él sabía que él no estaba equivocado. Él quería defender su verdad. Y como tenía mucha gente que lo seguía, él quería demostrar que realmente la Biblia tenía razón. Es correcto. Quiere decir que entonces él decía que aunque estuviese enfermo, él iría a ver el emperador. Si el emperador me llama, decía él,
no puedo dudar que sea un llamamiento de Dios, o sea, lo consideraba como un llamamiento de Dios. Y si quieren usar de violencia contra mí, lo cual parece, dice Lutero, probable, puesto que no era para instruirse por lo que lo estaban compadeciendo, sino más bien era para poderlo tomar y agarrarlo. Sin embargo, dice Lutero, estas palabras son impresionantes, pastor, ¿será acaso mi vida o mi muerte lo que más contribuirá a la salvación de todos? O sea, él tenía convicciones propias. Ajá. Dice, sea que yo muera, Okay. o sea que todavía quede con vida, Ajá. yo quiero contribuir para que la gente finalmente salga de ese engaño. Y por eso la noticia de que Lutero comparecería ante la dieta de Worm, De Worm, sí. circuló y despertó la agitación general, o sea, causó un revuelo por la curiosidad. ¿Qué va a pasar finalmente con Lutero? Ok. Ahora, Aleandro quería presentar a Lutero como qué, ¿cómo lo quería presentar ante ese concilio? Bueno, Aleandro podemos decir que era como el papado El que lo estaba tenía, acusando. ¿verdad?, para Ajá. acusarlo. Exacto. O sea, él tenía ahora que gestar la forma de poder condenar a Lutero, y por eso él comenzó a buscar la forma de cómo el imperio ahora, el o las Estado, causas o criminales. las causas criminales, Exacto. para poderlo destruir. Comenzó a pensar que era Lutero, lo comenzaron a titular como sedicioso, imagínense, rebelde, impío y blasfemo. Pero la vehemencia y la pasión de que daba prueba el legado revelaba a las claras el espíritu de que estaba realmente animado el hacer. Dice un comentario, es la ira y el deseo de venganza lo que excita, decían ellos, y no el celo ni la piedad. Interesante esa declaración. Es correcto, o sea que Aleandro se había propuesto defender a Roma, Ajá. porque era la madre y señora de todas las iglesias, y había alguien que se estaba oponiendo a eso. Por eso él arrojó contra Lutero todos los cargos posibles para que él fuera finalmente condenado. Correcto. Ahora, ¿qué eran realmente los luteranos? ¿Cómo eran considerados luteranos en aquel entonces, del pleno siglo XVI? Los seguidores de Lutero eran considerados como un puñado de gramáticos insolentes, de sacerdotes enviciados, de frailes disolutos, de abogados ignorantes, nobles degradados y populacho pervertido y seducido. Cuanto más numeroso, más hábil, más poderoso era el partido católico, que se oponía justamente a este grupo, seguidores de Lutero, y por eso se llamaban luteranos. Luteranos. Este era un grupo de predicadores de nuevas doctrinas, obviamente, para ellos, porque era realmente basada en la Biblia, y exclamaban que los abogados por la religión popular son indoctos, o sea, que no conocían realmente, eran escasos de número y los más pobres de la sociedad, y con todo pretendían tener la verdad y ser el pueblo escogido de Dios. Esos eran los predicadores luteranos. Exactamente, y seguían siendo considerados un grupo de ignorantes que se habían dejado engañar. Sin embargo, el número era superior, por supuesto, a los de la Iglesia Católica, Así es. pero cada vez más habían seguidores que creían y apoyaban las enseñanzas de Lutero. Y estamos hablando de que Lutero no fue cualquier indocto, era un preparado, había estudiado y había llegado a ser doctor, así que no era cualquier persona. Correcto. Ahora, la reforma no terminó, comenzó a seguir. Y dice un comentario que al concluir la vida de Lutero, tiene aún que seguir hasta el fin del mundo. O sea que la reforma comenzó con Lutero y todavía en nuestros tiempos sigue. ¿Cómo es eso? Bueno, yo recuerdo hace algún tiempo atrás, estábamos celebrando los 500 años de lo que había sido la reforma de Lutero. Ya. O sea, imagínate, del siglo XVI hasta el siglo XXI han pasado más de 500 años, y lo que inició Lutero, que quiso ser derrotado por la iglesia popular de la época, no pudo ser. Al contrario, trascendió hasta nuestros días. Así mismo. Así que la obra de Lutero creció y se daba a conocer al mundo entero. Y desde ese entonces comenzó a tener un gran interés por estudiar la palabra de Dios y que las escrituras fueran verdaderamente la base de su enseñanza. Ahora, contemos algo muy interesante. Hay un personaje que ahora nos presenta la historia, Jorge de Sajonia. ¿Quién era este hombre?
Bueno, Jorge de Sajonia dice que era uno de los miembros de la dieta de Worms. Worms Ajá. era el lugar donde justamente se iba a reunir el concilio de príncipes, representantes del Estado, representantes de la iglesia, los que se consideraban como los nuncios Ya. o los cardenales que podemos nosotros mencionar hoy en día, eran los que estaban desarrollando eso. Y Jorge de Sajonia era uno de los que estaba al frente de esa situación. Era considerado como un noble también. Han echado a un lado, decía él, la vergüenza y no se aplica más que a una cosa, al dinero. O sea, que ellos su interés realmente era lo monetario, no era realmente conocer la verdad y conocer lo que realmente Lutero había enseñado. Ahora, se prepara el camino para la gran obra. Ahora Lutero mismo no había podido hablar con tanta maestría y con tanta fuerza como los abusos de Roma. Y las circunstancias de ser el orador es declarado enemigo del reformador y daba más valor a sus palabras. Y de esa forma dice que se preparaba el camino para que la gran obra se hiciera en ese tiempo. Exactamente, y de haber estado abiertos los ojos de los circunstantes, habrían visto allí a los ángeles de Dios Así es. arrojando rayos de luz para disipar, dice acá este libro tan interesante, El conflicto de los siglos, las tinieblas del error, ajá. y abriendo las mentes y los Así es. corazones de las personas para que recibiesen la verdad, que era lo que Lutero defendía. Wow, eso quiere decir que entonces cuando los fiscales, diría yo, iban en contra de Lutero, Dios le daba un poder adicional a Lutero para que pudiera presentar la verdad de una manera mucho más amplia y sobre todo que impactara en la vida de los oyentes, porque era algo verdadero que se estaba hablando. Pues exactamente, y era el poder de Dios justamente que animaba a los adversarios, ¿verdad?, de Roma para que siguiesen presentando esas verdades maravillosas. Es impresionante, porque, pastor, eso me remonta a pensar que así será en los últimos días también. Dios va a darle al pueblo de Dios, cuando predique la verdad, ese poder, ese espíritu, para que pueda cautivar corazones y puedan también conocer la verdad de una manera especial. Porque también se nos ha advertido de que en los últimos días tendremos adversarios Así es. que tratarán de confrontar las ideas del pueblo de Dios Así es. para llevarlos al error. O sea, Satanás siempre usando sus agentes para destruir la obra de Dios. O sea que en el tiempo de Lutero fue un momento donde se tenía que exponer la verdad versus el error, o la ignorancia, o el oscurantismo en aquel entonces. En nuestro tiempo, aunque la verdad y la Biblia está abierta para todos, no hemos llegado a un punto donde tal vez el error y la verdad tengan que acercarse tanto para que el mundo pueda definir qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Pero llegará. Exactamente, llegará, porque si sucedió en el pasado, sabemos de que habrá un poder también, como sucedió antes, de que se levantará para tratar de imponer leyes, tratará de imponer pensamientos que vayan en contra de lo que es la verdad que sostiene el pueblo Así de Dios. mismo es. Y tal como lo presenta el libro, Lutero también estuvo dispuesto a defender la verdad en el concilio. ¿Cómo lo hizo, pastor? Bueno, finalmente Carlos V, el emperador, estuvo dispuesto a que se organizara ahí en Worms una dieta donde se presentase Lutero para defender la verdad. Y por supuesto, los demás iban a acusarlo, tenían que venir, en este caso a Leandro, con toda la estrategia que él estaba organizando para tratar de demostrar que Lutero estaba equivocado. A pesar de que él gozaba de un salvoconducto en el cual podía moverse a todas partes, sin embargo, ellos querían finalmente que fuese condenado. Y sobre todo el pensamiento que tenía Lutero en ese momento. Él llegó a decir, Cristo me dará su espíritu para vencer a estos ministros del error. Yo los desprecio durante mi vida y triunfaré de ellos con mi muerte, decía Lutero. En Worms se agitaban para hacer que me retracte. He aquí cuál será mi retractación. Antes decía que el Papa era el vicario de Cristo. Ahora digo que es el adversario del Señor y el apóstol del diablo. Wow, tremenda palabra. O sea, había llegado a una convicción, Así es. pero no una convicción que había descubierto en alguna fuente que no era divina, la había descubierto en la palabra de Dios. O sea, que el verdadero vicario de Dios en la tierra es Cristo Jesús, ¿verdad? Y Él es el Señor verdadero. Y noten que estamos hablando de alguien que fue un fraile, fue un monje,
que estudió todas las enseñanzas de en aquel entonces de la Iglesia Católica y que obviamente pudiera estar a favor de todo lo que el papado enseñaba, pero cuando él leyó la Biblia, contrastaba toda esa verdad con lo que realmente le habían enseñado. Y por eso él estaba seguro. Ujú. Él iba a comparecer a la dieta de Worms con la seguridad de que Dios estaba con él, que el Espíritu Santo le iba a ayudar. Y esa convicción es la que hoy en día todos aquellos que somos probados o expuestos en contra de nuestra fe, tenemos que mantener. Ahora, pastor, siempre Dios tiene el control de su obra y de su misión aquí en la tierra. Y si llegara a fallar Lutero, Dios ya tenía provisto a alguien que lo pudiera ayudar. ¿Quién era ese? Ok, recordemos, hablamos la semana anterior de Melanchthon, ¿verdad? Ese amigo especial que lo animó, era joven, pero tenía una convicción también que a través de su maestro, de su amigo Lutero, Martín Lutero, él había aprendido a tener esa convicción también en la palabra de Dios. Así mismo él. Así que este joven colaborador realmente comenzó a ser guiado por el reformador y él decía, si yo no vuelvo, caro hermano, y mis enemigos me matan, decía Lutero, no ceses de enseñar la verdad y permanecer firme en ella. Trabaja en mi lugar. Si tú vives, poco importa que yo perezca. Wow, ¿qué entrega tenía Lutero en relación a lo que él estaba predicando y cuál era su misión? Y eso hacía que las personas que escuchaban su mensaje tuviesen confianza en él y lo siguieran, porque no solamente miraban que él hablaba, sino que él practicaba, que él tenía esa confianza en Dios. Y eso era lo que hacía que sus seguidores creciesen y creciesen y lo iban a apoyar en todas circunstancias. Y a pesar de que Lutero también había escrito muchas literaturas y había sido difamada esas literaturas, también en el lugar de Worms también fueron condenadas sus escritos. O sea que de alguna manera todo tenía que cesar en cuanto a Lutero, pero Dios ya tenía un plan. Así es, porque justamente lo que quería la iglesia, ¿verdad?, popular de la época era justamente eliminar todos aquellos escritos que hacían que el mensaje de Lutero alcanzara a muchas personas y ellos consideraban que estaba en contra de las enseñanzas de la iglesia y por eso lo habían declarado como hereje. Así que cuando prohíben la literatura de Lutero, lo que provoca esto en la muchedumbre es más interés por escuchar. Interesante eso, ¿verdad? Y dice que en Erfurt Lutero había sido recibido con honra. Llegó a visitar la celda donde él fue su convento y meditaba en las luchas mediante las cuales la luz que ahora inundaba Alemania había penetrado en su alma. Eso fue el lugar donde él fue ¿se acuerda que habíamos estudiado eso? Que fue a enclaustrarse para estudiar, para meditar. Volvió a ese lugar y recordó todas aquellas experiencias que tuvo, pero ahora sabía que la verdad estaba siendo, ¿qué cosa? Promulgada de una manera muy interesante. Ahora, él llegó también a expresarle a sus seguidores, sabiendo que la verdad estaba de parte de él. Dijo, la paz sea con vosotros. Tremendo. Y él expresó, mirad mis manos. O sea, mira, oh hombre, yo solo soy quien he borrado tus pecados y te he rescatado. Por esto tienes ahora la paz. Él estaba recordando las palabras de Cristo, porque Jesús es el que traía verdadera paz al hombre. No eran las indulgencias, no era el hombre mismo que perdonaba los pecados o traía paz al ser humano. Y él siguió explicando cómo la verdadera fe se manifiesta en una santa vida, en una vida piadosa. Y él llegó a decir, puesto que Dios nos ha salvado, obremos de un modo digno de su aprobación. Si eres rico, sirva también a los pobres. Si eres pobre, que tu labor sea también servir a los ricos. Si tu trabajo no es útil más que para ti mismo, el servicio que pretendes hacer a Dios no es más que una mentira. ¡Qué verdad! Oiga, tremendo. Eso contrastaba con lo que realmente se veía en aquel entonces. O sea, el poderío papal, su estampa, su pompa, todas esas cosas contrastaban con esa enseñanza que Lutero realmente estaba aportando. Así que Lutero llegó a decir, no dijo Lutero una palabra tocante a su peligrosa situación. Cuando estuvo en ese lugar en Erfurt, él no habló de su problema y su pobrecito yo estoy malo, voy a ser condenado. Él habló específicamente de cómo promover la palabra del Señor. Y algo más, Pastor Beni, recuerda que hablamos en el capítulo anterior
de la importancia que le daba a la oración. A la oración. Y era justamente la oración la que lo sostenía. Dice, en la contemplación de Cristo, Ajá. cada día se perdía, ¿verdad?, de vista a Wow. sí mismo. ¿Por qué? Porque su propósito era resaltar a Así Cristo. es. Él llegaba a decir, os echarán en una hoguera, le decían, y os reducirán a ceniza, como lo hicieron con Juan Hus. O sea, los mismos seguidores decían, oye Lutero, pero toma en cuenta que tu predicación puedes correr el peligro de quedar como quedó Juan Hus. Y él decía, aun cuando extendiesen un fuego que se Ajá. extendiera desde Worms hasta Wittenberg Ajá. y se elevara hasta el cielo, dice, lo atravesaría en nombre del Señor. O sea, Amén. compadeceré ante ellos. O sea, Ajá. la convicción que tenía, Exacto. aunque muriese, aunque tuviese que pasar la misma experiencia de Juan Hus, Ajá. dice, yo voy a permanecer fiel y confesaré a nuestro Dios Jesucristo. Voy a mantenerme fiel. Wow. Es una verdadera entrega la experiencia de Lutero, que sin duda también será una experiencia para los que estemos vivos en el tiempo final. Ahora, cuando llega a Worms, después de haber ido a Erfurt, encontró una enorme muchedumbre que lo apoyó, que estaba con él, y se agolpaba las puertas de la ciudad para darle la bienvenida. ¿Qué más ocurrió en esa agitación? O sea, la gente estaba ansiosa, Ajá. ¿verdad? Lutero, recuerden, se propuso ir ahí. Él no tuvo temor de Ya. enfrentar el concilio. Así que la gente, como sucede en todas partes, cuando va a haber algo especial en una ciudad, ellos comienzan a regarse la voz, así que había una agitación. Pero no solamente estaban los adversarios de Lutero pendientes de hacer algo que finalmente hiciese que él desapareciera, sino que los seguidores de él estaban también dispuestos a ver finalmente qué iba a suceder con su Exactamente. maestro, ¿verdad? Cómo Dios iba finalmente a triunfar. O sea, es como ver un cuadro del juicio donde está la verdad defendiéndose y el error. Y es como que el mundo espera ahora cómo reaccionará Dios con su pueblo y cómo reaccionará el enemigo con su pueblo. O sea, es interesante esta descripción porque dice que todos ansiaban ver a aquel hombre tan noble y tan notable. En un inmenso número se agolparon junto a la casa en donde él estaba. Y tanta era la convicción Ajá. de él que él llegó a decirles cuando llegó, ¿verdad? Y a toda esa gente que estaban esperando, expectantes de lo que sucedería, y dijo, Dios va a ser mi defensa, Dios será Wow. mi defensa. Qué tremendo. Es interesante. Ahora, era tan grande la curiosidad que tenían todos por verlo que no habían descansado apenas unas pocas horas cuando llegaron a la posada donde Lutero estaba. Y dice que entraban a visitar a Lutero, entraban condes, varones, caballeros, hidalgos, eclesiásticos, ciudadanos que ansiaban ver y ser recibidos por él. O sea, nos damos cuenta, queridos amigos, que el mensaje de Lutero había permeado los diferentes estratos de la sociedad. Ajá. Pues venían personas inteligentes, personas así mismo, que eran parte intelectuales. del gobierno, o sea, del Estado. Así es. Gente humilde, gente preparada. ¿Por qué? Porque había ansiedad también de conocer la verdad. Todos, amigos como enemigos, venían a ver a ese monje indómito que lo recibía con una serenidad inalterable. Así es. Y a todo, dice, contestaba con saber y Así con es, dignidad. Con dignidad, interesante. Su porte era distinguido y resuelto. Su rostro delicado y pálido dejaba ver huellas de cansancio y de enfermedad, pero a la vez una mezcla de bondad y de gozo. Interesante esa descripción, porque realmente aquella persona que descansa en Dios o está en Dios, tiene una paz que cualquiera lo puede percibir. Y sus palabras justamente generaban, como tú dices, eso, ¿verdad? Ajá. La gente podía percibir que había en él fe. Y yo creo que cuando nosotros tenemos fe en algo, tenemos convicción en algo, Así es. lo transmitimos. Y esas palabras solemnes de esperanza, de consuelo, de Lutero, eso también impregnaba la vida de los que escuchaban, de los que seguían con sinceridad su enseñanza. Y dice la historia que algunos estaban convencidos de que Lutero tenía un poder, una fuerza divina que lo apoyaba. Interesante. Y no dudamos porque la palabra de Dios lo dice, Así ¿verdad? es. Dice, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y no dudamos, queridos amigos, que el Espíritu de Dios estaba sobre Lutero, porque Dios mismo estaba defendiendo, levantando un hombre para que defendiese la verdad. Hubo un viejo general
que le puso un buen apodo, Frailecito, Frailecito. ¿Qué le dijo, pastor? Muy bien, dice, hace frente a una empresa tan ardua que ni yo ni otros capitanes hemos visto jamás tal en nuestros más sangrientos combates. Pero si tu causa es justa y si estás convencido de ello, dice, avanza en nombre de Dios. Tremendo. Y nada temas. Dios no te abandonará. O sea, Dios siempre tiene personas que nos apoyan. Imagínate un general, alguien que a lo mejor puede pensar, bueno, no tiene temor a Dios, pero comprendía que Dios estaba con él. O sea, Dios usa a quienes menos pensamos para que nos dé ánimo. Y era obvio, porque imagínense, Lutero estaba ante un concilio donde estaba toda la corte papal intentando condenarlo, pero asimismo también habían personas y nobles que estaban también a favor de Lutero y de que la verdad realmente triunfara. Esta comparencia era ya un manifiesto triunfo conseguido sobre el papismo, o sea que ellos estaban seguros que alcanzarían la victoria. El Papa había condenado a este hombre y él se hallaba ante un tribunal que se colocaba así sobre el Papa. En otras palabras, estaba asegurada la victoria del Papa en este concilio. Pero ¿qué pasó? Dios estaba con Lutero, eso no dudamos. Y fue así como Dios manifestó su apoyo, a pesar de que el Papa le había impuesto silencio. Martín Lutero dice, él iba a tratar de hablar delante de miles de oyentes reunidos en ese lugar. Y por supuesto, personas de diferentes países, ¿verdad? Como a nosotros nos llega hoy en día, que una revolución sin límites se había cumplido por medio de ese hombre baluarte llamado Lutero. Asimismo, el reformador de humilde cuna pareció sentirse cohibido. Algunos de los príncipes, observando su emoción, se acercaron a él y uno de ellos le dijo al oído, no temas a aquellos a que no pueden matar más que el cuerpo y que nada pueden hacer contra el alma. Tremendas palabras, pastor. Interesante, y recuerden que ese espíritu de Lutero es el espíritu que debe reinar en nosotros hoy en día para defender la verdad. Así es. Incluso hay una declaración, ¿verdad?, muy famosa que él expresó, que dice, cuando os entregaren ante los reyes y los gobernadores, no penséis cómo que habéis de hablar. El espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. Tremendo, tremendo. Realmente es algo maravilloso estudiar esta historia, porque encontramos un hombre que fue de formación católica, pero que consiguió, entendió la palabra de Dios y se convirtió en un verdadero hijo del Señor. Definitivamente Amén. Que sí. Ahora, Lutero defiende la palabra de Dios y ese es el concepto más importante para nosotros hoy. Cualquiera que me negare delante de los hombres, le negaré yo también delante de mi Padre. Eso lo tomó del libro Mateo 10, capítulo 33. Por esta razón suplicó a su majestad imperial, con toda sumisión, se digne concederme tiempo para que yo pueda responder sin manchar la palabra de Dios. Interesante. O sea que Martín Lutero sabía también que debía prepararse, ¿verdad? Y por eso él estuvo dispuesto a solicitar ese tiempo de preparación. Yo creo que esa preparación iba a ser a través del estudio de la Biblia y de la oración, como Dios espera que lo hagamos nosotros. Por eso él exclamó, Dios Todopoderoso, Dios Eterno, cuán terrible es el mundo, cómo abre la boca para tragarme, y qué débil es la confianza que tengo en ti. Si debo confiar en lo que es poderoso según el mundo, estoy perdido. Tremendo. Está tomada la última resolución y está pronunciada la sentencia. Pero él clamaba, oh Dios mío, asísteme contra toda la sabiduría del mundo. Hazlo tú solo, porque no es obra mía, sino es tuya. O sea, él quería tener un tiempo para estar seguro de que Dios estaba con él. Y Dios lo escuchó, Dios lo ayudó. Qué linda experiencia la que estamos viendo y que sirve para nosotros entender que Dios guiará a su pueblo hasta el último momento en esta tierra. Y cuando tengamos que enfrentar juicios por la verdad, que Dios ponga en nosotros ese espíritu que también Lutero tenía. Amén. Bien, temía porque su debilidad y la causa de la verdad se malograron. O sea, ese era el interés de Lutero. No permitir que la verdad fuera malograda, sino que más bien se pudiera expandir de otra forma. Una sabia providencia permitió a Lutero apreciar debidamente el peligro que le amenazaba, para que no confiase en su propia fuerza, sino que arrojase su confianza en Dios.
y aprendió a ser temeroso, pero sobre todo a tener la confianza en Dios. O sea, él no suplicaba por su propia seguridad, sino por el triunfo del Evangelio. O sea, él no estaba solo preocupado por su vida, él estaba preocupado porque esa convicción en la palabra de Dios que él había aprendido permaneciese, que triunfase finalmente el Evangelio. Quiere decir que Lutero prevaleció con Dios y él logró que su fe se cimentara en el Señor y ayudó a que muchos aseguraran también su confianza en Dios. Ahora, luego colocando la mano izquierda sobre la Biblia que estaba delante de él, alzó la diestra hacia el cielo y juró: permaneceré fiel al Evangelio y confesar libremente su fe, aunque tuviese que sellar su confesión con su sangre. ¡Wow! Tremendo. Y ahora ya ante el concilio, ante la dieta, se levanta entonces el canciller y le exigió si se retractaba de sus doctrinas. Y ahora entonces Lutero responde de un modo más sumiso y humilde, sin violencia ni apasionamiento, con el Espíritu de Dios. Su porte, dice, era correcto, respetuoso, si bien revelaba en sus modales una confianza y un gozo que llenaban de sorpresa a la asamblea. Ante el pedido de retractarse, él actuó de una forma diferente. Pero dice que él dijo: sería condenar verdades que todo el mundo se gozaba confesar. O sea, que él no se iba a retractar. No estaba dispuesto. O sea, ¿cómo es posible que en esta situación, en este momento, yo me voy a retractar? El mundo condena, la iglesia condenaba esa enseñanza, pero él estaba seguro que Dios estaba de su parte. Así mismo es. Ahora, en su discurso en alemán, y que también fue en latín, él llegó a decir: os conjuro por el Dios de las misericordias, a vos, serenísimo emperador, y a vosotros, ilustres príncipes, y a todos los demás, de alta o baja alcurnia, que a que me probéis por los escritos de los profetas o de los apóstoles, que si yo he errado, así que me halléis convencido retractarme todos mis errores, y seré el primero en echar mano de mis escritos para arrojarlos a las llamas. En otras palabras, pruébeme que lo que yo estoy enseñando está errado, que lo que he aprendido de la Biblia no es correcto, y entonces estaré dispuesto a arrojar todo en las llamas. Eso lo hizo, ¿verdad?, en alemán, como tú mencionas. Pero se le pidió también que lo hiciera en latín. En latín, exactamente. Y Dios, dice, le dio fortaleza, y él aceptó el desafío y presentó con la misma convicción que lo había presentado en alemán, presentó ese discurso donde él defiende la palabra de Dios, su convicción, las enseñanzas que había recibido, y dice que la providencia de Dios le dirigió a él en ese momento. Y le preguntaron: ¿querréis retractarte sí o no? Esa fue la pregunta que le hicieron. ¿Y qué contestó el reformador? Ya que su serenísima majestad y su alteza exigen de mí una respuesta sencilla, clara, precisa, voy a darla. Y dijo: es esta: yo no puedo someter mi fe ni al Papa ni a los concilios, porque es tan claro como la luz del día que ellos han caído muchas veces en el error, así como en muchas contradicciones consigo mismos. Por lo cual, si no se me convence con testimonios bíblicos o con razones evidentes, y no se me persuade con los mismos textos que yo he citado, y si no sujetan mi conciencia a la palabra de Dios, yo no puedo ni quiero retractar nada, por no ser digno de un cristiano hablar contra su conciencia. Heme aquí, decía Lutero, no me es dable hacerlo de otro modo. Que Dios me ayude. Tremenda declaración. Qué convicción. Tremenda declaración. Ahora, realmente Lutero fue un verdadero discípulo del Señor. Amén. Tenemos que agregar eso. No vivió en los tiempos de los discípulos, pero sí un hombre que demostró que su relación con Dios era estrecha y era poderosa. Así se mantuvo este hombre recto en el firme fundamento de la palabra de Dios. La luz del cielo iluminaba su rostro, la grandeza y la pureza de su carácter
el gozo y la paz de su corazón eran manifiestos en todo lo que él hacía y oían también de él. Su testimonio contra el error se veía claramente contundente y de esa manera, por su fe, logró vencer a lo errado que el mundo estaba en ese tiempo. Ahora, es interesante, pastor, él estaba compareciendo ante el emperador, él estaba compareciendo ante príncipes de la iglesia, agentes del Estado, ante oficiales, ¿verdad?, del clero de la iglesia cristiana. Pero el emperador Carlos V dice que él mismo, él notó algo especial en este fraile. Él notó que había una convicción, ¿verdad? Había algo que estaba caracterizando ese mensaje que estaba presentando Lutero. Y él llegó a exclamar, por cierto, no será este monje el que me convierta en hereje. Y eso me hace recordar cuando Pablo estaba frente a Herodes de Agripa, ahí en el libro de los Hechos, ¿verdad?, presentando su convicción acerca de quién era Jesús, que predicaba Cristo. Y le dice Herodes, el rey Herodes, por poco me persuades a ser cristiano. Así mismo es. Así que la presencia de uno que es más poderoso que Roma estaba en ese lugar. Los caudillos papales estaban acongojados porque su poder, que había hecho temblar a los reyes y a los nobles, no era así despreciado por un pobre monje. ¡Wow! Tremenda esa declaración. Se había perdido de vista a sí mismo a los grandes hombres que lo rodeaban y solo sintió que se hallaba en la presencia de uno que era infinitamente superior a los papas. Obviamente que Lutero se sentía fortalecido por Dios. Ahora, quiero decirles para ir cerrando que verdaderamente Lutero fue un hombre de grandes experiencias, pero hay un detalle que vamos a ver al final que realmente conmueve saber cómo Dios maneja su iglesia y cómo Dios maneja su obra en este tiempo. Finalmente, Lutero fue un hombre del Señor que podríamos decir con seguridad que logró aprender y conocer la verdad de una forma tan amplia y lo presentó de una forma con autoridad que hizo que mucha gente pudiera seguirle y pudiera también comprender la Biblia. Amigos, ha sido un interesante estudio lo que hemos logrado hacer hasta aquí. Cristo mismo habló por Lutero y yo creo que hoy día el Señor puede usar a nosotros también si tenemos esas convicciones, esa seguridad de que estamos de parte de la verdad. Cristo mismo, por medio de su Espíritu, puede hablar por nosotros. Así mismo es. Queridos amigos y amigas, esperamos que estén sacando mucho provecho al comentario de este maravilloso libro en el programa de hoy. Queremos darte unos datos valiosos para que puedas adquirir este maravilloso libro. Y es muy fácil. Te vamos a dar unas opciones. Primera opción, visita una iglesia adventista que esté más cerca de tu hogar. Conversa con un miembro de la iglesia y hazle saber que estás interesado o interesada en conseguir un ejemplar del Conflicto de los Siglos. Segunda opción, haz tu solicitud a través de los siguientes números de teléfono: 6235-1278, 6235-1278 o el 6940-5252, 6940-5252, que lo estás viendo ahí en pantalla. Escríbenos un mensaje de WhatsApp y de esa manera estaremos contactándonos. En la tercera opción, puedes comunicarte con nosotros a través de nuestras redes sociales, @AOPadventistas o @Visión Global Media. Recuerda que no puedes dejar pasar la oportunidad de tener este ejemplar del Conflicto de los Siglos en tus manos. Seguro será de gran bendición para ti y toda tu familia. Así es, Pastor Walter, hemos estado estudiando un tema muy interesante de mucho material para nosotros ver que hay un Dios en el cielo que aún en nuestro tiempo sigue guiando a nuestra iglesia. Sin lugar a dudas, Pastor, y eso nos llena a nosotros hoy en día también de esperanza, porque claro que sí. A lo mejor en algún momento tendremos que comparecer para defender la verdad. Y creo que el testimonio, el ejemplo de Martín Lutero nos puede dar a nosotros hoy en día también una enseñanza maravillosa para saber cómo poder nosotros defender también la verdad. Quiere decir que en todo momento, cuando tengamos que defender la verdad, siempre habrá un escrito está, siempre habrá una evidencia de lo que Dios ha presentado en su palabra,
que nos sirva a nosotros como base para creer en la verdad y rechazar por completo el error. Así fue como el emperador Carlos había rechazado deliberadamente las verdades expuestas por Lutero. Y el emperador había declarado: estoy firmemente resuelto a seguir el ejemplo de mis antepasados. O sea, él prefirió seguir lo que era la tradición antes de lo que era la verdad expuesta por la palabra del Señor. Y así es, y muchas veces nosotros también podremos darnos cuenta de que habrán personas, aún gobernantes, políticos, aún personas ricas o a lo mejor de una profesión muy importante, que ante nuestro testimonio serán tocados, quizás motivados a tomar una decisión por Cristo, pero a veces por la situación que ellos experimentan, se retractarán de aceptarlo, pero nuestra labor es seguir presentando la verdad. Mismo. ¿Cómo sucedió en el pasado? Con Pilato, con Herodes de Agripa, como mencioné, que tuvieron la oportunidad de aceptar a Cristo, pero no lo hicieron, a lo mejor por seguir con sus amigos o sus enseñanzas, sus tradiciones que los ataban a estar en el error. O sea, que él rechazó por completo la verdad. Ahora, lo interesante es que eso pasaba en lo que era el emperador y sus seguidores, pero Lutero también gozaba de una simpatía tal que el pueblo y la muchedumbre estaban con él. Exactamente, y eso es lo lindo. O sea, Dios siempre tiene un fruto para aquellos que son fieles. Y había mucha gente. Bueno, se habló de que se organizó la iglesia luterana, o sea, los seguidores de Lutero crecieron. Y nosotros llegamos a ser parte también de esa enseñanza, porque somos parte de ese movimiento de la Reforma, ¿verdad? Que se rebeló contra esa doctrina, enseñanza, y llegamos a ser parte también de ese movimiento para defender la verdad. Hay un hombre llamado Federico de Sajonia, que era una persona que estudiaba, era muy reservado, y logró entender lo que el reformador había enseñado, y de esa forma dice que él lo custodiaba y que también vigilaba todos sus movimientos y los de sus adversarios. O sea, él tenía un gran interés por Lutero, y dice que este era visitado por príncipes, condes, varones y otras personas de distinción, aún clérigos y laicos. Y el pequeño cuarto del doctor, donde lo habían puesto, escribía Palatino, no podía contener a todos los que acudían a verlo, o sea, incluyendo a este tal famoso Federico de Sajonia. Ahora, un hombre de Dios, y lo que hemos visto aquí, y una reforma. ¿Qué podríamos agregar en cuanto a eso? Bueno, Martín Lutero, tal como se ha mencionado ya, inició un movimiento que trascendió el siglo XVI, que nos llega hasta nuestros días, porque Dios tenía un plan especial. En el momento preciso, Dios levantó un hombre para que presentara la verdad, incluso a pesar de que se le había dado un salvoconducto que pudiese asegurar, digamos, su vida. Él estuvo dispuesto a decir: consiento en renunciar a salvoconducto, abandono mi persona y mi vida entre las manos del emperador, pero la palabra de Dios nunca. Qué convicción. Sí, así mismo es. Finalmente, los amigos y los enemigos de Lutero se convencieron de que todo esfuerzo encaminado a una reconciliación iba a ser inútil. Ya había una posición y había otra posición que estaban totalmente decididos. ¿Y qué pasaría después? Bueno, si él cedía en un punto, le iba a dar la victoria a Satanás. Y eso es lo que quería. O sea, había un poder tras de ese grupo de personas, incluso religiosos y gobernantes. Era el poder de Satanás, que lo que quería era destruir ese mensaje, porque sabía que era un mensaje de salvación. Así que si Lutero renunciaba en un punto, le daría entonces satisfacciones a Satanás. Exactamente, así mismo es. Quiere decir que el mundo tuvo una oportunidad de oro con la experiencia de Lutero, y gracias a eso la reforma cogió fuerza y logró establecer una verdad que hasta el día de hoy ha sido una bendición para todos los que creemos en la palabra del Señor. Gracias a Martín Lutero, gracias a Dios que usó a hombres como Martín Lutero, y él se dejó usar como otros grandes reformadores, como vamos a seguir viendo, para que ese mensaje de esperanza, de salvación, de perdón, de gracia y misericordia llegase a nosotros hoy en día. Así es. Así que este tal Federico de Sajonia y los príncipes más adictos a Lutero comenzó a hacer algo interesante. Dice: habían salido de Worms y el decreto del emperador recibió la sanción de la dieta. Los romanistas no cabían de gozo. Consideraban que la suerte de la reforma estaba ya, ¿qué cosa?
sellada. Ya no había más nada que hacer. Pero ¿qué ocurrió después? Dios, dice, había provisto un medio de escape para Lutero, Tremendo. ¿verdad? Para su siervo. En aquella hora de peligro, un ojo vigilante había seguido los movimientos de Lutero y un corazón sincero y noble se había resuelto a ponerle a salvo. Tremendo. Dios dio sabiduría a Federico de Sajonia para idear un plan que salvara la vida de Lutero y fue llevado por fuerza a través de los bosques al castillo de Wartburg y fortaleza que se alzaba sobre una montaña aislada. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, me gustaría mencionar algo. O sea, Dios siempre va a proveer a alguien que nos va a ayudar. Así es. Y allí en ese castillo, ¿verdad? Cuando Federico le salvó, dice que en ese lugar comenzó, ¿verdad?, a escribir. Comenzó a su pluma a hacer una bendición, porque han quedado escritos, han legado para que a nosotros, ¿verdad?, esa esperanza nos llegue. Y él fue protegido. Así y Dios lo mismo usó es. poderosamente. Y me encanta esa palabra, pastor, porque eso fue lo que me encantó de este capítulo, de ver cómo Dios cuidó a Lutero de una manera especial. Inclusive lo cuidó de sus propios seguidores, porque había otro problema, que lo vamos a ver. El Lutero comenzó a tener una fama increíble, ¿verdad? Y tal como nos pasa a nosotros, inclusive como pastores, que muchas veces hay personas que nos aprecian, nos quieren, nosotros podemos creer que somos hijos del Señor y por tanto estar haciendo una obra grande, pero a veces olvidamos que al ser hijo de Dios simplemente nos corresponde una misión y no toda la gloria o la fama que uno quiere tener. Y en este caso Lutero por fuerza fue obligado a salir de ese lugar, pero como dice el relato, comenzó a escribir, y aunque el papado estaba feliz de que lo había callado, lo que no sabía el papado era que su literatura estaba haciendo un efecto poderoso. Interesante. Y no solamente su literatura, también dice que él tradujo el Nuevo Testamento al alemán. O sea que su contribución fue maravillosa. O sea, él estuvo un poco apartado, como tú mencionabas, ¿verdad? Ni sus enemigos, ni aquellos que le apoyaban tenían mucho acceso a él, pero ese tiempo él ocupó para ser un instrumento en las manos de Dios, escribir y traducir el Nuevo Testamento al alemán, una bendición para que esa Biblia que había estado enclaustrada, escondida por mucho tiempo, ahora llegara a la gente en su propio idioma. Correcto. Quiere decir que el fin del discurso de lo que estamos hablando es que cuando presentamos una verdad como esta, lo que tenemos que tener claro es que Dios debe ser siempre exaltado y no el hombre. Sin lugar a dudas. Yo creo que si cada uno de nosotros como cristianos entendiésemos eso, nuestra vida fuese más útil al servicio de Dios y a la comunidad, como lo hizo Lutero en aquella oportunidad. Así es. Satanás induce a los hombres a dar honra al mero instrumento, ocultándole la mano que dirige a todo aquello, lo que sucede, que es la providencia. Así es. En otras palabras, Dios quiso evitar este peligro a la reforma y quiso que esa obra recibiese no la marca de los hombres, sino la impresión de Dios. Interesante eso. Y por eso fue que en ese momento Dios quiso que la gente apartara sus ojos de Lutero, ¿verdad? Que él se apartara un momento para que se resaltara en sus escritos la verdad, la enseñanza de que Dios finalmente es el que nos limpia todo pecado, es nuestro Salvador, Él es nuestro Redentor. Y eso es lo que realmente nosotros como cristianos debemos de tener en nuestra mente. Somos instrumentos de Dios que estamos para servir y darle la honra y gloria al que lo pertenece, que es a nuestro Dios. Y yo realmente alabo mucho la historia de Lutero por esa razón, porque a pesar de que enfrentó la muerte y enfrentó ese concilio, pudo resaltar la verdadera convicción de su corazón, presentar la palabra de Dios. Así es, y por eso su vida llegó a quedar en un segundo plano, ¿verdad? Así es, así mismo. Para exaltar la palabra de Dios. Tremendo. Mis queridos amigos, hemos disfrutado de este tema que ha sido muy interesante para nosotros y espero que usted también lo ha sido para ustedes. Así que estaremos en el próximo capítulo estudiando otro tema interesante. Vamos a orar en este momento, pastor. Gracias, vamos a orar. Querido Padre Celestial, una vez más te agradecemos por el estudio de tu palabra. Gracias por hombres convencidos de tu palabra que fueron instrumentos de tus manos, como Martín Lutero, para iniciar y realizar una reforma tan importante que marcó el cambio en la historia de la iglesia cristiana para bien. Amén. Porque había confusión, había engaño, pero gracias
a ese instrumento maravilloso que tú usaste en ese momento importante. La palabra de Dios, el Evangelio, fue presentado en una forma prístina para que nos alcance a nosotros hoy en día y que podamos entender que Dios es el Salvador, que Dios es el Redentor de la humanidad, que nos ama, que su gracia es abundante y que vendrá pronto a buscarnos. Permite que nosotros también hoy en día seamos instrumentos en tus manos, defensores de la verdad, y que preservemos ese legado para que muchos otros conozcan a Jesús como nuestro Salvador. Amén. En el nombre de Dios lo pedimos todo. Amén. Amén. ¿Qué tal, amigos? Estaremos estudiando la próxima semana un capítulo muy interesante titulado Se enciende una luz en Suiza. No se lo pierda aquí en su programa Encuentro con la Esperanza.